Hay dos formas de entender la realidad política y social. Pensamos que el pasado remoto empezó en un caos total, en un desorden crónico, y por ende la acción del ser humano va solucionando esta situación. Se generó un progreso a través de la historia. El enfoque de esta visión se basa siempre en buscar la innovación y la novedad. Ese es el leitmotiv de los que buscan el progreso. El otro punto inicial se imagina el pasado remoto en una situación idílica, una edad de oro, que por ciertas circunstancias se rompa ese orden y entre en una posición de caos, una entropía social cada vez más creciente. Entonces, la tarea de este pensador o actor social es conservar aquello que hizo grande a esa civilización y la cual se ha ido perdiendo en el tiempo. Esa dicotomía entre progresar y conservar es una dinámica constante no solo entre una sociedad, sino también entre un mismo individuo. En la riqueza del ser humano se pueden conseguir ambas tendencias, entre el querer innovar y alcanzar lo más novedoso, porque en el futuro está la posición ideal de la sociedad, la utopía, y el querer conservar tradiciones que han hecho virtuosos a sus integrantes, ya que al aceptar que no viven en la sociedad ideal, quieren conservar algo de ello. Es la hecha por el escritor inglés G.K. Chesterton. Toda filosofía política que quiera comprender la realidad debe estar basada en la justicia. En palabras más sencillas, una filosofía tiene que partir de la realidad, ya que la idea no es innovar por tener simplemente novedad, sin ver las consecuencias a futuro y para la estabilidad de esa sociedad. Pero tampoco es querer conservar tradiciones por tener un pasado supuestamente glorioso, sin ver si esas instituciones fueron justas o no. Podemos pensar fácilmente en el canibalismo, la esclavitud, la ablación genital femenina y muchas más que son profundamente injustas y dañinas a la sociedad. Friedrich Hayek, en su libro La fatal arrogancia, nos dice que a partir del orden espontáneo se van desarrollando instituciones como el dinero, el derecho, el lenguaje y, por supuesto, códigos morales que de manera evolutiva se van desarrollando para que el funcionamiento de la sociedad sea más eficiente y de mejoría para cada uno de nosotros. El libertarismo, se definía como el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro. Además, incluíamos la regla de oro del libertarismo, la promoción de una política determinada para hacer crecer el poder del Estado sobre el individuo. Si seguimos al Sir Roger Scruton, nos define el conservadurismo como aquella doctrina que replicaba al sí de la soberanía popular, defendía la herencia frente a la innovación radical e insistía en que la liberación del individuo no podía alcanzarse sin preservar las costumbres e instituciones a las que amenazaba el énfasis unívoco en la libertad y la igualdad. En resumen, Scruton afirma que el conservadurismo se alzó desde los inicios como un llamamiento a la mesura, consciente de que muchas veces la persecución exacerbada de la justicia termina generando las mayores injusticias. Las bases principales del conservadurismo, del cual parten Scruton y otros autores, son los siguientes: la creencia de que la desigualdad social es inevitable y el pleno rechazo al concepto de justicia social, así como la importancia de la religión como una institución portadora de ideologías, no solo religiosas, tal y como defiende el neoconservadurismo o el tradicionalismo, sino de conservación del orden social y el valor de la moral de antaño. En un genial artículo, el profesor Gabriel Zanotti nos da en el punto exacto en donde colisionan las reglas de la filosofía liberal y el pensamiento conservador. Citamos al profesor: el liberal defiende la libertad religiosa, de expresión y de enseñanza, entendidas como el derecho a la ausencia de coacción sobre la propia conciencia, y el derecho a la intimidad, como el derecho a que las acciones privadas de los seres humanos estén fuera de la autoridad de los magistrados. Por lo tanto, un liberal, desde un punto de vista político, no está a favor de la homosexualidad o la heterosexualidad, sino a favor de las libertades individuales y el derecho a la intimidad de todos. O sea, un liberal, desde un punto de vista político, defiende el derecho a la ausencia de coacción sobre todo aquello que no afecte de un modo directo derechos de terceros. Aunque obviamente las externalidades negativas presentan zonas grises que siempre se han discutido con altura y tranquilidad. Seguimos citando: legalmente, otra vez, lo que haga el prójimo y no atente contra derechos de terceros debe ser custodiado, en tanto que el Estado no tiene por qué intervenir. Pero moralmente hay proyectos de vida del prójimo que no tienen por qué merecer
un irrestricto respeto. Yo respeto a las prostitutas como personas y les aseguro que, como el mismo Evangelio dice, estarán primero en el reino de los cielos antes que muchos otros, cosa que se aplica muy bien a Argentina. Pero sus acciones desde un punto de vista moral no son respetables, aunque no se deba juzgar su conciencia, y así con muchos otros casos y ejemplos. El liberalismo no es políticamente conservador, en el sentido de que, al reconocer a la libertad individual como principio rector y fuerza propulsora del proceso social, se abre a la innovación y al cambio que se derive de las iniciativas de cada sujeto que opere en el marco de la vida en comunidad. Es entendible que haya liberales que cuestionen a quien pretenda que se conserven intactas determinadas estructuras institucionales simplemente porque han estado vigentes en el pasado y se niegue a admitir que aparezcan innovaciones que las reemplacen. Pero esa disposición al reconocimiento del derecho a la innovación, que se deriva de la consagración de la libertad individual como piedra angular del proceso social, tiene lugar dentro de un marco operativo donde hay determinados principios a los cuales no se admite someter a discusión: los derechos a la vida y a la propiedad, incluyendo en este el usufructo del producto del propio trabajo. Los liberales entendemos que es necesario conservar los derechos individuales básicos, porque de la vigencia de esos derechos depende la posibilidad de ejercer la libertad, y por lo tanto, de dar espacio para la innovación, que eventualmente pueda dejar obsoletas formas tradicionales de organización y gestión institucional. Cuando alguien dice ser liberal y conservador a la vez, no tiene derecho a reclamar que determinadas instituciones, como por ejemplo la familia o la iglesia, sean impuestas autoritariamente a todos, en virtud de que, según su particular punto de vista, es bueno que permanezcan vigentes. Quien así argumente, sencillamente, estará dejando de ser liberal, porque estará vulnerando el derecho a la innovación que se deriva del ejercicio de la libertad individual. Cuestión aparte es la de quienes se dicen liberales, pero reivindican determinadas instituciones simplemente porque existen desde tiempos inmemoriales. Si esa defensa de instituciones tradicionales queda en el campo personal, están en todo su derecho a hacerlo, porque estarán ejerciendo su libertad. Lo que no resultaría admisible es que pretendan imponer de manera autoritaria esos valores a la sociedad en su conjunto. Si se quiere conservar un statu quo que frene el progreso o restrinja la libertad, el liberal será un radical por el cambio. Hayek, en su ensayo «¿Por qué no soy un conservador?», se refiere a cualquier conservador que por oponerse al cambio vaya en contra de la libertad. De hecho, Hayek mismo lo aclara en el artículo. No oscurece la diferencia entre liberalismo y conservadurismo el que en los Estados Unidos sea posible abogar por la libertad individual, defendiendo tradicionales instituciones formadas hace tiempo. Tales instituciones, para el liberal, no resultan valiosas por ser antiguas o americanas, sino porque convienen y apuntan hacia aquellos objetivos que él desea conseguir. Como conclusión, vemos que todo aquel que quiera imponer una moral privada a través del poder del Estado y sus leyes, como por ejemplo aquellos tradicionalistas que quieren judicializar los pecados de los 10 mandamientos de la ley mosaica, los llamados conservadores políticos, son una afrenta total al pensamiento liberal. En palabras más sencillas, son unos dictadores totalitarios en potencia. Sin embargo, negar toda moral en la acción política es el camino al desastre, como lo evidencia el progresismo dentro de las líneas liberales, que terminan rompiendo las reglas de la filosofía libertaria.